Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a este Pentágono. Es especial porque no está Francesco Zarate ni Gonzalo Mendieta, pero está Mary Vaca, que ha retornado. Mary, ¿cómo te va? Hola, ¿Todo Mario, bien? todo bien, Está gracias. Marcelo Arequipa, ¿cómo te va, Marcelo? Muy bien. Bueno, ustedes ya lo han visto en sus pantallas, está Carlos Mesa con nosotros. Presidente Mesa, ¿cómo estás? Mario, ¿Bien? gusto estar aquí. De nuevo, gracias. Es obvio de lo que vamos a hablar de fútbol. No, de fútbol esta vez no. No esta vez. Quiero agradecer ante todo a la Observatorio Boliviano de Medios de Comunicación y Opinión Pública, que tiene la posibilidad de subir este programa al YouTube casi en forma simultánea para que nos vean en todo el país a través de la cadena Rubí, canales universitarios, pero a través de YouTube a todo el mundo. Gracias. Es el Observatorio Boliviano de Medios de Comunicación y Opinión Pública. ¿Podemos entrar un poquito por la historia? ¿Cómo es que se decide esto, Carlos? ¿Cómo es que decide Evo Morales ir a La Haya? ¿Qué es lo que lo convenció y cuándo? Yo diría que la explicación básica es la frustración que siente el presidente Morales por la primera negociación que hace con su colega Michelle Bachelet en el primer gobierno de ambos. Cuando ambos firman en el año 2006, comenzando ambos su mandato, la agenda de los 13 puntos, que incluía el tema del mar y el criterio de hacer una negociación sin exclusiones. El gobierno de Bolivia se presenta con buena fe y abierto de mente para establecer un diálogo con la ilusión de que la sintonía ideológica entre Evo Morales y Bachelet era suficiente como para garantizar el éxito. Pasan 4 años y no hay respuesta, no se abre una mesa de negociación sobre el tema del mar. La presidenta Bachelet le dice a su colega Morales que ya no tiene tiempo en su gobierno y que eso queda para el siguiente gobierno. En el gobierno de Piñera, claramente la respuesta es, después de varias intentonas del canciller Choquehuanca, no vamos a abrir esa mesa de negociación. Eso genera una gran frustración, que tiene que ver con, diría yo, la primera fase, inexperiencia diplomática del gobierno del presidente Morales, y la segunda, la evidencia de tantos gobiernos que hemos vivido la experiencia de que Chile no tiene una actitud de buena fe. En ese contexto es que el presidente Morales, el 23 de marzo del 2011, dice: vamos a ir a un tribunal internacional. Y se estudian las posibilidades entre el 2011 y el 2012, tiempo en el que se construye el planteamiento jurídico de la demanda boliviana y su fundamento. El año 2013 se hace la presentación del primer documento preliminar, muy importante porque la Corte podía haber dicho no, ese documento no es suficiente y no creemos que los argumentos ameriten que la Corte los considere. Ese documento preliminar es aceptado y un año después, en abril del 2014, finalmente Bolivia presenta su demanda, su demanda contra Chile, pidiendo el tema de una negociación obligatoria para otorgarle a Bolivia una salida soberana al mar. Lo que yo me pregunto es dos cosas, básicamente. ¿Dónde surge la idea de ir a La Haya y por qué el presidente Mesa no hizo eso? Y más bien tuvo un durísimo enfrentamiento en Monterrey con Lagos. ¿Por qué Carlos Mesa no intentó ir a La Haya? La respuesta es muy simple y tiene que ver con una realidad dramática, 1920-21, cuando Bolivia presenta una demanda ante la Sociedad de Naciones, que es rechazada por la Sociedad de Naciones, y la demanda está basada en poner en tela de juicio, denunciar o simplemente que se pida o pedir la anulación del Tratado de 1904. Ese hecho genera no solamente la decisión mía de no ir a La Haya, sino la decisión de todos los gobiernos desde 1921 hasta el gobierno del presidente Morales de no ir a La Haya. Y la razón es muy simple, porque el concepto es: el Tratado de 1904 es el único referente al que podemos ir para denunciarlo, y nos hemos estrellado contra la pared y nos vamos a estrellar contra la pared. Ir con el Tratado de 1904 a una corte cualquiera que fuese es suicidarse, en términos metafóricos. El elemento, el descubrimiento extraordinario, la fuerza del planteamiento jurídico en el gobierno del presidente Morales, no solamente es la decisión política fundamental de ir a La Haya, sino hacerlo sin tocar el Tratado de 1904. Un último apunte. La jurisprudencia
que permite la construcción jurídica de la causa boliviana no es una jurisprudencia que existiera el año 20 o el 30 o el 40. Es una jurisprudencia que se ha ido construyendo progresivamente y que se ha consolidado en los últimos 20 años. Por lo tanto, no era fácil, o para decirlo mejor, era imposible que un gobierno boliviano anterior considerase esta opción. El presidente Morales tiene la decisión política, interesante como lo dices tú. Lo que quisiera saber, no, yo me pregunto, me he hecho esta misma pregunta, ¿de quién es el que diseña o es una decisión colectiva? ¿O se ha armado colectivamente esta situación? Porque de repente, como en el 21.060, mucha gente empieza a decir, no, yo soy el padre, etcétera. ¿Es decisión colectiva o hay alguien? Es una combinación de una decisión que viene por agregación y que es colectiva. Viene por agregación a partir del primer documento que yo recuerde, un artículo publicado en una revista de derecho del abogado Ramiro Orías, que plantea que los actos unilaterales de los estados son una base jurídica que Bolivia debiera tomar en cuenta. Es una reflexión de carácter académico. A partir de esa reflexión hay una serie de consideraciones que también tienen que ver con teóricos del Perú. Tiene que ver con el primer equipo que nombra el presidente Morales entre el 2011 y el 2012, cuando se crea Diremar. Allí está Juan Lanchipa, allí está Rubén Saavedra, allí está Héctor Arce, Walker San Miguel, ministro de Defensa, que empiezan a explorar opciones. Ahí todavía estaba la posibilidad del Tratado de 1904. Y finalmente está el nexo entre el equipo de abogados boliviano y un equipo de abogados internacional que también se construye por agregación, a partir de una figura que va recomendando, me refiero a Antonio Ramiro Bretons, que va recomendando colegas que cree que son expertos. Esos expertos reciben las propuestas y las opciones que Bolivia plantea, desechan algunas y dicen, este es el camino correcto. En consecuencia, no es fácil decir, hay un mago que descubre el agua mágica, sino que hay un planteamiento teórico que se va desarrollando. Don Carlos, finalmente el fallo ha sido positivo, la Corte es competente para tratar la demanda boliviana, seguramente Chile va a tener que replantear ahora su estrategia porque la estrategia estaba basada en el Tratado de 1904 y está claro que ese argumento se ha echado por tierra en el último fallo. Yo como ciudadana boliviana lo primero que quiero es agradecer y felicitarle por el trabajo que ha realizado usted personalmente, pero también en su persona, hacer llegar este agradecimiento, esta felicitación a todo el equipo, porque creo que se lo merecen. Nunca nos hemos sentido los bolivianos tan orgullosos como en esta ocasión, porque hemos visto un equipo de primer nivel actuando de manera unida ante la Haya y ante organismos, ante países, ante todo aquel que quisiera escuchar la demanda boliviana. Yo quisiera ir un poco más al tema del fallo. Hay una lectura de parte de Chile respecto a este fallo en sentido de que no predetermina una cesión de territorio, es decir, solamente el próximo fallo, el definitivo, le va a obligar a Chile a ir a una negociación. Ellos creen que ya está establecido que no habrá una cesión territorial a raíz de ese fallo. ¿Cuál es su opinión respecto a esta interpretación que ha hecho el agente chileno ante la Haya, Felipe Bulnes? Primero decir que ante un triunfo tan categórico, jurídicamente hablando, de Bolivia sobre Chile, no solamente porque la Corte rechaza la demanda preliminar de incompetencia y porque la Corte se declara competente y porque el resultado de votos es 14 en favor de esa decisión y 2 en contra, es lógico que Chile intente minimizar en lo posible la dimensión de la derrota jurídica que ha sufrido mediante una estrategia equivocada y mal planteada para ir incluso a la demanda preliminar de incompetencia. ¿Qué es lo que la Corte dice en el párrafo 33 del fallo? La Corte dice, aún en la hipótesis de que la Corte aceptara que Chile tiene la obligación de negociar, la Corte no puede predeterminar cuál será el desenlace final de esa negociación. La lectura de Chile es una lectura sesgada y tergiversada por una razón muy simple, porque Chile pretende dividir la naturaleza de nuestra demanda que tiene jurídicamente una unidad. La demanda boliviana plantea que la Corte declare que Chile tiene la obligación de negociar, primera parte, para otorgarle a Bolivia una salida soberana al mar, segunda parte. Esas dos partes no pueden ser fragmentadas por la Corte por una razón intrínsecamente jurídica también. Ninguna Corte puede decidir cambiar la demanda de ningún litigante.
La Corte podrá fallar a favor o en contra de lo que esa demanda plantea, pero la Corte no puede decir antes de comenzar el juicio, sabe, esta parte de lo que usted está demandando lo vaya a tratar y esta no. La Corte se ha declarado competente en plenitud. Si esto es así, ¿cuál es el razonamiento correcto que debemos tener? El razonamiento correcto que la Corte plantea es, la Corte no puede predeterminar qué tipo de acceso soberano tendrá Bolivia. No quiere decir la Corte solo tocará el tema de la obligatoriedad de ir a una negociación y no la de un acceso soberano al mar. Lo que pasa es que el concepto de una discusión sobre el acceso soberano al mar no lo plantea Bolivia, y esto es muy importante decirlo, no dice quiero este territorio o este espacio o esta parte o esta otra parte. Entonces, en lo que la Corte se dice claramente, yo no puedo predeterminar las soluciones, qué tipo de acuerdo sobre la soberanía llegarán Bolivia y Chile. Entonces es una interpretación más bien política para explicarle a su gente por qué les ha ido tan mal en el tribunal. Es sin ninguna duda, no solamente eso. Cuando el agente Felipe Bulnes dice literalmente que la Corte ha mutado, es decir, la palabra mutación, que tiene sus características genéticas, ha transformado, ha cambiado el origen y la naturaleza del juicio, está planteando una aberración jurídica. Ninguna corte puede recibir una demanda y establecer una redacción nueva de lo que la demanda plantea. La Corte solo puede establecer un juicio de valor, un fallo sobre esa demanda, pero no cambiarla. Don Carlos, perdón, quiero insistir en esto de Bulnes. ¿Bulnes ha interpretado o Bulnes ha abierto el paraguas frente a su presidenta? Lo que Bulnes ha hecho es sumarse a su presidenta para tratar de explicarle a Chile que el desastre no ha sido tan grande como realmente ha sido. En los minutos finales me va a gustar hablar un pedacito del mariscal Santa Cruz, que en estos días recuerda 150 años de su muerte. Bulnes nos suena mucho, Bulnes a los bolivianos, ¿no? Caramba, ¿cómo no? Felipe Bulnes es descendiente directo de Manuel Bulnes, que fue el general que derrotó militarmente a Santa Cruz en Yungay. Estamos haciéndole un homenaje al mariscal, en este caso Bulnes no pudo derrotar a Bolivia. Sí. En todo caso, me quisiera sumar además de las felicitaciones por esta cuestión del mar, también por otra cuestión que la que usted, no estoy seguro si lo ha encabezado propiamente, pero sí ha formado parte de un momento muy importante igual para nosotros bolivianos. Me estoy refiriendo al tema de la altura. Sí, la comisión de la defensa en Zúrich, ¿verdad?, en la FIFA, por el tema de la altura. Hay dos cosas que todo el tiempo la gente lo tiene como un acuerdo, de que son cuestiones que más o menos nos unen a nosotros como bolivianos. Una es el fútbol y otra es el tema del mar, se dice, ¿verdad? Y en esa medida a mí me gustaría explorar un poco más ya, no tanto el lado técnico, sino el lado más humano, desde su experiencia, cómo ha vivido esos dos procesos, cómo usted los enfoca en perspectiva ahora mismo, porque obviamente yo también pienso que esto, aparte de ser una construcción teórica de reivindicación de una demanda determinada histórica, también es un constructo colectivo, ¿no?, en la que sin duda muchos actores están ahí dentro y que contribuyen de alguna forma en función del trabajo y del perfil que desarrollan. Desde su propia experiencia, ¿cómo usted enfoca esas dos cuestiones de la FIFA, el fútbol y el tema del mar? Desde el punto de vista emocional, ambos momentos fueron muy intensos, marcaron un desafío muy grande y generaron una gran satisfacción colectiva del equipo que en el año 96 pudo traer la respuesta positiva de la FIFA para habilitar a La Paz como ciudad sede de los Juegos Eliminatorios, y lo propio en el caso de Chile. Desde el punto de vista de su dimensión histórica no hay discusión. Más allá del gran factor de unidad y de emoción que nos genera el fútbol, la dimensión histórica del fallo del día de ayer es muchísimo mayor en lo que tiene que ver con la repercusión, no solamente desde el punto de vista del triunfo jurídico en sí mismo, sino del objetivo nacional de una reivindicación marítima que tiene características sociales, políticas, económicas. Ahora, tú has planteado una definición que me parece muy importante. Esta es una tarea colectiva. Esta es una lógica en la que un país entero tiene una causa común, sea en el caso del fútbol, sea en el caso del mar, y en consecuencia los equipos que en su determinado momento asumimos las responsabilidades para luchar por esas causas, somos parte de un equipo que tiene un impulso extraordinariamente importante, la conciencia de que esto es trascendente, la conciencia de que aquí nos estamos jugando no solamente una acción de gobierno, esto ha transformado la acción de gobierno en política de Estado, sino
lo que una sociedad en su conjunto está esperando desde hace más de un siglo. Este es un episodio que se produce 136 años después del fin de la Guerra del Pacífico y 111 años después de la firma del Tratado de Paz con Chile. En consecuencia, si tengo que hacer una evaluación comparativa y no tiene nada que ver con mi presencia o no en este acontecimiento, creo que es el episodio histórico más relevante y podemos analizar algunos otros elementos del contenido del fallo, porque se ha subrayado la interpretación chilena, pero hay algunos aspectos del fallo que son demoledores en favor de Bolivia. Por ejemplo, ¿cuáles? Perdón. Por ejemplo, ¿cuáles? Lo que pasa es que producción está diciendo que llegamos a corte. Los elementos demoledores después de los anuncios, por favor. Nada más unos minutitos. Bien, estamos en el Pentágono, estamos viendo el fallo. ¿El fallo es un fallo jurídicamente o es una decisión? En términos de la formalidad jurídica, lo que la Corte ha hecho conocer es una resolución. En términos de la naturaleza, demanda preliminar de incompetencia, que es una demanda de carácter jurídico, se puede hablar perfectamente de un fallo. De un fallo, bien. Estamos hablando del fallo de la Haya, entonces, y Carlos Mesa acaba de decirnos que habían elementos en la lectura, sí los he escuchado, demoledores, pero preguntaba a Mary Vaca, ¿quiénes? ¿Cuáles son esos elementos demoledores en la lectura de este fallo? Yo quisiera subrayar tres de ellos que me parecen muy importantes. Primero, la Corte ratifica que la base de la demanda boliviana no tiene vinculación ni directa ni indirecta con el Tratado de 1904. Esa ratificación demuele uno de los argumentos más importantes de Chile a nivel internacional, que si la Corte fallaba a favor de la demanda boliviana, se iba a poner en tela de juicio la estabilidad internacional de fronteras basada en el respeto a los tratados. Por lo tanto, no solamente que le dice a Chile, lo que usted está diciendo no es correcto, Bolivia no está basando su demanda en el tratado, sino que le está diciendo, en ese contexto no hay ninguna razón para que nadie diga que lo que va a ocurrir después con el fallo, si es favorable a Bolivia, pone en riesgo un sistema internacional de tratados. Segundo, fundamental, el hecho más importante desde que tenemos el problema bilateral con Chile. Por primera vez en la historia, un organismo internacional, el más alto del planeta, le dice a Chile dos cosas. El Tratado de 1904 no resuelve definitivamente el problema pendiente entre Chile y Bolivia. Es decir, limita el tratado, lo desmitifica, le quita esa sacralidad intocable que Chile le estaba pretendiendo dar. Y dos, le dice, la Corte reconoce que sí hay un tema pendiente entre Chile y Bolivia. Por lo tanto, hay dos consecuencias. La primera consecuencia es, el tratado no había sido el alfa y el omega de la relación bilateral en el tema de nuestra mediterraneidad. Y dos, Chile no puede volver más a decir, porque la Corte lo ha negado categóricamente, que no hay ningún tema pendiente entre Chile y Bolivia. Y el tercer elemento que es fundamental, en el momento en que la Corte hace un reconocimiento de su competencia, está haciendo un reconocimiento que Chile había objetado de manera muy lateral porque no entró a fondo en el tema, pero que es clave. El reconocimiento de que los actos unilaterales de los estados son jurídicamente elementos perfectamente aceptables como base de una demanda de un país a otro país, y en este caso le está dando una fortaleza muy fuerte a la naturaleza de la argumentación boliviana, incluso antes de haber comenzado el proceso de fondo. Con esos argumentos, don Carlos, ¿tenemos motivos para el optimismo, para un fallo final? Sí, definitivamente, y esta es una oportunidad importante, Mary, para decir algo. Estamos en un proceso que no ha terminado. Hemos ganado una parte, la primera parte, que es en realidad el antejuicio. Por lo tanto, tenemos que celebrarlo legítimamente y hemos logrado un éxito histórico sin ninguna duda, pero no hemos conseguido todavía el objetivo final. Queda un largo camino por delante. Dicho esto, sin ninguna duda que yo soy optimista, pero no el optimismo triunfalista o exitista de vamos a ganar porque vamos a ganar, no, porque los argumentos y su consistencia jurídica nos sirvieron
para ganar este primer paso y, como acabo de explicar, han sido reconocidos por la Corte como elementos muy importantes de sustento argumental en nuestra demanda. Respecto a estas cuestiones de las reacciones que ya emite Chile, el viernes yo le leí a Rodríguez Elizondo diciendo todavía que probablemente hay todavía la alternativa de no aceptar la demanda, rechazar la demanda y no formar parte de esto. El artículo 35 de la Corte Internacional los facultaría aparentemente para rechazar esto porque no hay una base jurídica sustentable según la interpretación que le pueda dar Chile. Ese podría ser un escenario, pero él decía, esto está en función de la voluntad política que se puede generar, del efecto político que como país nosotros queramos emanar. Quizá hubiera sido bueno hacerlo antes de que la Haya se pronuncie, pero todavía tenemos alguna probabilidad si quisiéramos declarar a la Haya en este asunto incompetente y rechazamos la demanda y todo vuelve otra vez Pero hacia atrás. Está latente, digamos, que ahora este tema de, hay un optimismo, sin duda, pero también está latente esta otra idea, este contraplan, digamos, que está puesta, esta carta que está bajo la manga. O sea, es decir, el equipo jurídico también, de parte nuestra, es consciente de que probablemente pueda tomar esa decisión Chile. Solo para completar la pregunta, incluso los más radicales en Chile todavía están hablando de la posibilidad de salirse del Pacto de Bogotá, pese a que eso va a tener un efecto un año después y el juicio sin duda va a continuar en ese año. ¿Cómo ve usted estos dos aspectos? En efecto, hay una lectura, primero hay que entenderlo en el contexto del masazo que Chile ha recibido, y esto marca que sectores radicalizados que de entrada, como tú bien dices, estuvieron en desacuerdo con que Chile aceptara entrar en un juicio con Bolivia, el planteamiento de decir vamos a salirnos y no debemos continuar porque el resultado puede ser peor aún. Y desde un punto de vista operativo, desde un punto de vista de aplicación de la norma en el Tratado y el Pacto de Bogotá, hay dos opciones. Una, la que tú planteas, salirse del Pacto de Bogotá, pero no tiene un efecto inmediato y sería, primero, políticamente una cosa muy inconveniente y segundo, objetivamente ellos tendrían que mantenerse dentro del juicio durante un año más. Y la otra posibilidad es hacer una interpretación mediante la cual Chile se retira y no continúa en el juicio. Eso puede ocurrir. Y las consecuencias para Bolivia y para Chile son, a mi entender, las siguientes. Para Chile, un absoluto descrédito de un país que se ha jactado históricamente de ser un país respetuoso de las instituciones internacionales. Es hoy miembro del Consejo de Seguridad. Un país miembro del Consejo de Seguridad se retira y no sigue bajo la observancia de las normas de las Naciones Unidas que tienen a la Corte Internacional de Justicia. Para Bolivia uno pensaría, bien, eso quiere decir que Chile se cierra en banda y no nos va a dar ni va a negociar absolutamente nada con Bolivia, pero la fuerza categórica de que ese argumento, el que nosotros hemos planteado, se convierte ya en la evidencia de que Chile, ante la posibilidad de perder, define que Bolivia tiene los argumentos morales, jurídicos y políticos, en el largo tiempo o en el mediano tiempo acabarán beneficiando a Bolivia. Lo que pasa es que hay una presión social y política muy fuerte para la presidenta Bachelet, ¿no? No, sin duda. Y ese es un tema interno, ¿no? Hay públicos internos, tanto en Chile como en Bolivia hay públicos internos. El asunto creo que no le preocupa mucho. Por ahí a Chile sí, el ser parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ¿no? Estados Unidos lo es y invade y bombardea el país que quiere. Rusia también lo es e invade Chechenia y Ucrania y hace lo que quiere. Hay un pequeño detalle de diferencia, Mario. Las potencias que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad manejan el Consejo de Seguridad con una lógica que podemos juzgar como acabas tú de describir. Pero los países que forman parte del Consejo de Seguridad apoyan su crédito para el presente y para el futuro en la observancia de la normativa de Naciones Unidas. No tienen las mismas potestades, comillas, y libertades, comillas, que tienen las potencias permanentes en el Consejo. Bueno, me refería también a los públicos internos y externos que tenemos, pero los internos juegan mucho. Hace algunos días se le ocurrió a Raúl García Linera decir, ahora vamos a la reelección. Una mala lectura, me imagino. Creo que el presidente lo ha hecho muy bien. Sincera, hasta ahora no dirás, Mario, sincera, dirás, en vez de mala. Sí, podría ser, pero el presidente no ha utilizado hasta este instante, por lo menos explícitamente, una Ah, no, ¿tú situación crees así. que no? Yo creo que sí.
El día que se ha dictado el fallo, el presidente ha aparecido en televisión, en cadena, 5 veces, Bueno, hablando... aparece cada 5 minutos, No, el lo que pasa es que esto es Morales. diferente. 4 de esas 5 veces era para felicitar al país y felicitarse a sí mismo por lo que había logrado en La Haya. Y yo, a propósito de lo que tú planteas aquí de los públicos internos, quiero preguntarle a don Carlos Mesa si él no siente que está contribuyendo a algo que leía por el Facebook, a que la silla presidencial se convierta en un trono. Aquí hay una respuesta que no puede tener ningún tipo de ambigüedad. Hay una causa que es la causa marítima, una causa que no tiene discusión alguna sobre tu compromiso, por lo menos el mío. Yo soy un incondicional de la causa marítima boliviana. Apoyé al gobierno del presidente Morales el día en que como expresidente conocí la estrategia y fui invitado a hacerme cargo de esta responsabilidad 1 año y medio después de haber sido un apoyo permanente a través de mis columnas de esa lógica. Primera respuesta, el presidente Morales ha llevado adelante una iniciativa política sobre el tema del mar, correcta sobre el tema del mar, y tiene derecho a un rédito político de lo que ese éxito ha significado. Como cualquier acción, pongo un ejemplo, si el presidente Sánchez de Lozada instituye el bono sol, tiene el derecho político de recibir el rédito de esa iniciativa beneficiosa. Es decir, no se puede hacer una separación entre la iniciativa neutra como tal y el resultado de esa iniciativa que tú has propiciado y por lo tanto tienes derecho a recibir un rédito político. Dicho esto, yo entiendo perfectamente que se combinan además una serie de circunstancias especiales. Resulta que la Corte, no el presidente Morales, decide que el 24 de septiembre, ni un día antes, ni un día después, ni un mes antes, ni un día después, el tema marítimo succiona el resultado del referéndum. Pero eso no es una decisión de Morales, es una decisión de la Corte Internacional de Justicia. Al día siguiente el presidente Morales va a Naciones Unidas y va a poder hacer un discurso en Naciones Unidas después de un éxito histórico. Es decir, eso tampoco estaba pensado. Y se aprueba la reelección a través de la reforma Y se aprueba la constitucional. reelección a través de la reforma constitucional. Mi posición personal sobre el tema del mar es, me siento absolutamente comprometido, volvería a hacerlo 10.000 veces si me lo pidiera el presidente Morales, y entiendo que es legítimo que el presidente Morales tenga un rédito político de eso, al margen de ser una política de Estado, que lo es. En otro contexto, hablamos de política y doy mi opinión personal sobre la reelección del presidente, pero eso no impedirá que si el presidente sigue pensando que yo puedo ayudar a la causa marítima, yo seguiré contribuyendo con él. Pero esa lectura no contribuye a que se postule a un cuarto mandato, ¿verdad? Lo que pasa es que... Se llama daño colateral. Es decir, Las es que medicinas, lo que pasa es que el aparece contexto es sanidad. absolutamente el mismo. Usted dice en otro contexto hablaremos. El contexto es político y es el mismo. Duda, sin ninguna duda. El contexto es la realidad. Y la realidad es una suma de acontecimientos que se han ido acumulando y que han transformado el tema marítimo en parte de un escenario político que beneficia el deseo del presidente Morales de reelegirse. Pero vamos a suponer que dijéramos, eso es inaceptable, la reelección del presidente no es democráticamente deseable. Por lo tanto, deberíamos desear que Chile nos hubiera ganado. No, por supuesto que no. Este es el punto. No. Es decir, Hay independientemente gente que de lo piensa. cuánto... Hay gente que Hay lo gente que lo piensa. Seguro piensa. que sí. Hay gente que piensa que de 10 para afuera dice, no, qué bien que el mar. Hay gente que piensa que está ojaleando que nos vaya mal económicamente, aunque eso significa darnos un tiro en el pie. No, eso me parece a mí que es parte, yo lo entiendo, cuando un país está profundamente polarizado, es muy difícil que tú desprendas tus sentimientos políticos de tu mirada mínimamente distante. Yo siempre he dicho, cuando uno hace análisis político, no debe confundir las cosas, sino debe transformar sus deseos personales en análisis político, porque entonces pierdes la perspectiva. Yo entiendo perfectamente que el contexto del mar está profundamente contaminado por la lógica política del gobierno de perpetuarse en el poder. Hay una, haciendo comparación con los públicos internos de ambos lados, no solamente con el nuestro. Hay un factor que creo que es muy determinante aquí, quisiera saber su opinión, un poco lo discutíamos con Mary hace rato, el tema de la estabilidad. Porque el presidente Morales constantemente en sus alocuciones habla de que, dado que tenemos estabilidad interna, política económica, entonces nosotros hacia afuera mostramos una imagen, por lo tanto, más fuerte, más serena, más reflexiva, quizás no sé, pero en cambio Chile no.
la presidenta Bachelet tiene ahorita mismo el 22% de aprobación política y además rodeada por algún cúmulo de situaciones que no juegan en su favor, desde denuncias de corrupción hasta desastres naturales que les han venido por lo menos este último año, ¿no? En esa medida, ¿usted cree que ha jugado un rol fundamental para la imagen internacional hacia afuera esta cuestión de la estabilidad en ambos casos, dentro de los públicos internos? Primero, la definición de estabilidad tiene que establecerse con claridad. Estabilidad no es sinónimo de una misma persona en el gobierno indefinidamente. Bolivia ha vivido entre el año 1982 y el año 2003 una estabilidad absolutamente impecable, con una transmisión del mando rotativa de oficialismo a oposición, y han sido más de 20 años de estabilidad incuestionable. Por lo tanto, la palabra estabilidad es correcta, pero la interpretación de la estabilidad no es correcta. La estabilidad es deseable en cualquier país, pero ¿quién dijo que la estabilidad solo se puede conseguir con una persona en el poder indefinidamente? Eso es una sinonimia inaceptable. Eso lo dijo el presidente en el discurso inmediatamente después, pronunciado después del fallo de La Haya. Dijo que esto se logró gracias a la estabilidad política, refiriéndose a los 9 años que lleva en el gobierno. No, por supuesto, es obvio. El presidente, desde luego, ha hecho esa sinonimia y el presidente ha afirmado que él es la estabilidad. Nadie es la estabilidad. Ninguna persona representa un proceso, ninguna persona representa el éxito o el fracaso de un proyecto, ninguna persona es la revolución, ninguna persona es el cambio. No hay debate, para mí por lo menos en ese sentido. Es absolutamente inaceptable que una persona buena, mala, regular, extraordinaria, magnífica, fea, bonita, ninguna persona se puede arrogar la estabilidad y la representación de un proceso político. Precisamente por eso no se puede abstraer un tema del otro. El tema político y el tema del mar están absolutamente ligados. Lo decíamos con claridad. Es inevitable, es parte de una realidad que yo asumo y que yo entiendo. Pero aún en ese contexto, y quiero subrayarlo, una y mil veces volvería a hacerlo, aún sabiendo que hay una consecuencia política que yo no comparto en términos de la prolongación de alguien en el poder. Bueno, y si hacemos historia, indudablemente desde hace mucho tiempo los gobiernos vienen intentando eso, no me voy muy lejos. Walter Guevara, luego de la victoria de la OEA acá, el 79, Paz Estenssoro, que manda a Banzer con Pinochet, Paz Estenssoro que envió a Guillermo Bedregal a la reunión en Montevideo con Siles del Valle, Jaime Paz Zamora, que coqueteó hasta que les dijo que eran cavernarios, Sánchez de Lozada, que privilegió la situación económica. Creo que todos los gobiernos, excepción hecha al tuyo, que todos los gobiernos que no intentaron un acercamiento, intentaron recuperar el mar, para hacerlo muy claro. Para quedarse en el poder, quiere decir Mario. No, eso no lo comparto. Eso no lo comparto en absoluto. Es decir, el doctor Paz lo hizo. A ver, ¿A qué mandó a Bedregal el doctor Paz? A ver, vamos por orden. Es decir, si presumimos como premisa básica que cualquier acción política, de política internacional, está exclusivamente referida al interés personal mezquino de la permanencia en el poder o de resolver una crisis interna, es una lectura que para mí hace misérrima nuestra política, y yo no lo acepto. Hay circunstancias... No sé a quién te estarás refiriendo, yo no dije eso. No. Yo hice unos puntos nada más, hice unas puntualizaciones de que todos los gobiernos han intentado algo. Todos los gobiernos han intentado algo, ¿por qué? Supongo que es de interés nacional, Carlos. ¿Supones que es de interés nacional? Es de interés nacional. Okay. No tengo dudas de que en determinadas circunstancias haya gobiernos que hayan necesitado utilizar ese factor para lograr mayor estabilidad. Si tú haces una evaluación de los ejemplos que has colocado, el presidente Paz Estenssoro no necesitaba la negociación para permanecer en el gobierno. Su gobierno no corría peligro alguno, llevaba adelante un proceso político de estabilidad económica sin riesgo y terminó su periodo sin ningún problema, y el fracaso en el tema marítimo no tuvo en absoluto que ver ni influenció para nada. El presidente Banzer en 1975 estaba en la cúspide de su poder político. El año 77 o 78 es otro tema. Pero cuando Banzer propone la negociación con Pinochet, su gobierno no está en riesgo. Te pongo solo dos ejemplos para demostrar que creo que es legítimo, y también me parece en el caso del presidente Morales. Cuando Morales inicia el proceso jurídico, estamos hablando de marzo del 2011. No hay en el horizonte ninguna nube, está en la cumbre del éxito de la bonanza económica, y no estamos hablando de reelección porque todavía tenía la posibilidad de hacerlo en términos constitucionales. Por lo tanto,
Yo entiendo que hay un factor político, sin ninguna duda, sería una ingenuidad decir que no, pero me parece mezquinarnos demasiado presumir que toda nuestra política exterior solamente estaba vinculada a intereses personales de permanencia. No, solamente no dije eso, solamente no. Voy a cometer, una infidencia, ya lo dije en la radio. Hace una semana estuve un poquito más con Carlos Mesa y nos reunimos y yo le expresé un pesimismo en torno a esta situación y él me expresó absolutamente optimismo en esto, y lo conozco hace 30 años a Carlos, y es un pesimista de corazón. Siempre espera lo peor, y cuando viene lo mejor es un triunfo para él. ¿Por qué estabas tan optimista? Si tú tienes el conocimiento en profundidad de la naturaleza de tus argumentos, si conoces su fortaleza jurídica, si has estudiado y leído la argumentación chilena, y conoces que está absolutamente fuera de eje con relación al tema de fondo que Bolivia está planteando, y crees, y este es el razonamiento complementario imprescindible, que la Corte va a fallar en pleno derecho, o en puro derecho para decirlo mejor, no tienes que tener un solo minuto de duda. Yo no tenía seguridad por un triunfalismo gratuito o porque me parece que Bolivia va a ganar porque somos muy geniales, sí, porque creo que el trabajo que hicimos fue un trabajo serio, coherente, consistente, de equipo y de política de Estado, bien fundamentado. Y créeme, nos sentamos con Gustavo Aliaga a mirar el fallo y cuando fuimos viendo el desgranado de la argumentación de la Corte, no había un minuto en el que yo sentí nervios, no por presunción, sino porque sabía que el trabajo estaba bien hecho y sabía que Chile no tenía jurídicamente una buena consistencia. ¿No te preocupó, por ejemplo, que 2 personas en la Corte no se hayan convencido de ello? De 16-2, 14 sí. Te hago notar un detalle. Si tú lees los argumentos, no solamente del juez italiano, sino de la jueza ad hoc de Chile, ellos no se pronuncian por la incompetencia, ellos se pronuncian porque la Corte, una vez conocido el tema de fondo, defina si se es competente o no. Es que incluso los 2 votos disidentes no son por la incompetencia. A ese grado llega la casi unanimidad del fallo de la Corte. Te veo con ansias de preguntar, pero debo ir a un corte si me permites, ¿sí? Vamos a un corte y luego seguimos. Bien, seguimos en el Pentágono Medio. Bueno, yo lo que quiero es mirar un poco hacia adelante el futuro de la demanda. El presidente Evo Morales ha pedido un diálogo a Chile paralelo al avance de la demanda marítima en La Haya. ¿Acaso es eso posible? ¿Usted cree que políticamente Chile esté en condiciones, o Michelle Bachelet esté en condiciones de sentarse a dialogar con Evo Morales después del gran sopapo jurídico que ha recibido en La Haya? No es probable. Si tú me preguntas qué estimo yo que dirá Chile, Chile va a repetir, en mi opinión, el mismo elemento de propuesta que hizo antes de que se conociera el fallo. Relaciones diplomáticas inmediatamente, sin condiciones. La propuesta del presidente Morales es relaciones diplomáticas inmediatamente para, en un plazo no mayor a 5 años, con garantía del Papa, llegar a una solución a la mediterraneidad, es decir, un acceso soberano al mar. Mi impresión, me sorprendería lo contrario, es que la respuesta de la presidenta Bachelet va a ser no. Si usted no acepta relaciones sin condiciones, Chile no entra a un diálogo. Pero lo importante aquí es la señal de que Bolivia está marcando que realmente lo que quiere es un diálogo con Chile y no quiere una confrontación, y eventualmente le ofrece a Chile la posibilidad de una negociación en esas condiciones. No soy optimista sobre ello, pero me parece que es un gesto importante. Doy vueltas la pregunta. ¿Le conviene a Bolivia ir a un diálogo con Chile, tomando en cuenta que todavía no hay un fallo de La Haya, por lo tanto no hay presión internacional sobre ese diálogo? ¿Qué sacaríamos de un diálogo con Chile en este momento? El haber ganado la primera parte de nuestra batalla, es decir, el hecho evidente de que Chile tiene que ir a someterse a la Corte a un fallo, tomando en cuenta lo que habíamos comentado de las circunstancias anteriores, define la posibilidad de que Bolivia le puede ganar a Chile. Por supuesto que Bolivia puede perder, también es una opción, pero la fundamentación argumental de Bolivia nos hace pensar que Bolivia puede ganar. En ese contexto, Chile puede tener una salida que cambie la lógica de que se sienta obligado
porque una corte se lo manda, sino que es capaz de buena fe de hacer una negociación que busque una solución positiva para el efecto. En el contexto actual, en el contexto de cómo está entendiendo Chile el tema y de cómo se ha enguerrillado Chile, mi impresión es que es poco probable que podamos reanudar relaciones sin condiciones con Chile. Siguiendo ahora esta secuencia de hechos que están pasando, igual viendo un poco hacia el futuro, ahora lo que tiene que hacer Chile, según lo que entiendo, es presentar la contrademanda, ¿verdad? Porque lo que no ha hecho es todavía pronunciarse sobre el texto como tal de la demanda, sino solamente ha impugnado la competencia de la Haya, ¿verdad?, para tratar ese tema. En esa medida, ¿qué escenarios probablemente se puedan dar en el entendido de que el documento como tal se estructure de una forma u otra, primero? Y segundo, ¿qué tipo de estrategia nosotros ahora vamos a empezar a establecer a nivel internacional? Porque si bien es cierto que nuestra demanda ya está más o menos conocida como documento, lo que me temo de alguna forma es que nos terminen ganando la iniciativa, porque el documento de la contrademanda probablemente puedan contener cosas que no las estamos sopesando en algún momento, y si tenemos más o menos ya cubiertos esos lados, ¿no? Un primer aspecto que hay una coincidencia en el equipo jurídico boliviano es que Chile, equivocadamente, porque pensaba que el todo o nada se jugaba en la demanda preliminar de incompetencia, descargó la parte más fuerte de su artillería argumental para tratar de frenar la naturaleza jurídica de la demanda boliviana. ¿Eso qué significa? Significa que Chile tiene que reformular completamente la demanda. Tiene que dejar de lado el Tratado de 1904, que ha sido claramente rechazado por la Corte Internacional, y tiene que intentar demostrar ante la Corte que los actos unilaterales que hizo durante 70 años en 7 oportunidades de manera explícita no tienen un valor de compromiso demandable. Y ese es un aspecto muy complicado para Chile. Efectivamente, Bolivia lo que tiene que hacer, y no tiene otro remedio que esperar, es esperar el conocimiento de la contrademanda, que tiene un plazo máximo para marzo de 2016. Una vez que conozca la contrademanda, Bolivia también tendrá que hacer reformulaciones o ajustes, no de la esencia de la demanda. La esencia de la demanda no se ve afectada, por el contrario, yo creo que está fortalecida, pero habrán aspectos novedosos que Chile presentará como argumentaciones para debilitar nuestra demanda. Desde el punto de vista de la difusión, yo creo que hay un aspecto complementario. Hoy podemos ir al mundo y decirles no lo que decía yo hasta antes de la demanda, hasta antes del fallo. Bolivia cree que, no, la Corte ha establecido que no es verdad que haya ningún riesgo sobre el escenario internacional. 2, la Corte ha establecido, no lo digo yo, que sí hay un tema pendiente que Chile tiene la obligación de resolver. Por lo tanto, la difusión va a ser más interesante y más proactiva en función de los argumentos que Bolivia tiene hoy, acompañados por los propios argumentos del fallo de la Corte. Perú viene, mira de palco por ahora. Sin ninguna duda. Perú mira de palco por ahora porque hay que repetirlo una y mil veces. Perú no le quitó un centímetro de territorio a Bolivia en el litoral y por lo tanto Perú no es sujeto ni indirecto ni directo de la demanda boliviana. Nosotros estamos demandando a Chile y Perú solo será protagonista si, y podría ocurrir que no, pero sí estuviera dentro del escenario de una negociación un tema que vincule al Tratado de 1929 entre Chile y Perú. Que es lo más probable, porque Chile no aceptaría una negociación por otro territorio que no sea un territorio que haya sido antes peruano. Esa es una presunción que en principio yo no aceptaría. Yo te podría ir más lejos. Hoy día Chile no acepta ninguna negociación de nada, claro, ni de territorio no, que fue antes peruano, ni que fue antes boliviano, ni que es exclusivamente chileno. En consecuencia, yo no me adelantaría a presumir si el fallo es favorable a Bolivia, si la posición de Chile va a ser la que es hoy. No podrá serla, tiene que ser diferente. Pero algo muy importante, no voy a decir nada con respecto a las opciones que tendría Bolivia de pedir en una negociación un acceso soberano al mar, porque eso vulneraría la lógica en la que Bolivia se maneja, sin prejuicios y sin precondiciones. Perdóname, debo hacer un anuncio a la producción, por favor, que me avise 5 minutos antes. Quiero dedicarle 5 minutitos al Mariscal Santa Cruz, por favor, sí. No, solamente quería preguntarle si ahora usted va a hacer una nueva ronda de explicación a raíz de este fallo a los países, a los organismos internacionales, o va a seguir con la agenda. ¿Cuál va a ser su agenda de aquí en adelante?
Es evidente que hay un antes y un después del fallo de la demanda preliminar. Hay un periodo de análisis y evaluación hasta fin de año, el presidente lo anunció, el presidente Rodríguez Belcé y el equipo jurídico está haciendo un análisis párrafo por párrafo de todas las connotaciones que tiene el fallo de la Corte y en consecuencia habrá en diciembre una reunión del equipo jurídico con la comisión y con nosotros para darnos ellos los datos y los elementos jurídicos sobre los que vamos a trabajar. Por lo tanto, yo te diría que hasta fin de año el movimiento no va a existir o va a ser muy pequeño. A partir del siguiente año, la estrategia boliviana tiene que ser muy puntual en aquellos lugares y aquellas personalidades que debemos buscar. Ese es un trabajo que está en proceso. Nosotros sabíamos que había una fase 1 que se terminó. Si la fase 1 iba bien y fue bien, íbamos a trabajar en una fase 2 que está todavía pendiente de desarrollo. Perfecto. ¿Se puede plantear, o sea, por lo menos Carlos Mesa puede plantear hipótesis de solución hacia el futuro? ¿En qué sentido? ¿Qué podría resultar en la hipótesis de que la Corte diga, bueno, señores, dialoguen, busquen una solución? No, no podría plantear ninguna hipótesis de solución, es un elemento fundamental. Bolivia ha planteado como definición que no hablará una sola palabra de cuáles son los escenarios posibles de una negociación hasta que el fallo de la Corte sea conocido públicamente. Bueno, o sea, especular de que territorio acá, enclave allá. Absolutamente, no, porque eso desnaturalizaría el pedido de Bolivia. Lo que Bolivia dice, vamos a sentarnos a negociar sin precondiciones, sin prejuicios de buena fe y sobre bases razonables. Si nosotros empezamos a generar hipótesis, empezamos a desnaturalizar o a generar reacciones que desnaturalizarían completamente la negociación. Eso es lo que está esperando Chile, ¿no? En todo caso. Así es. Bien, tengo 5 minutos nada más y voy a aprovechar la presencia aquí del presidente Mesa, crucista como pocos. Al día siguiente del fallo, el 25, se recordaron 150 años de la muerte del mariscal Santa Cruz. Pocos homenajes, Carlos. ¿Opacó todo esto o qué es? Yo te diría que en la secuencia de homenajes el resultado ha sido más positivo de lo que yo mismo pensaba. Hubo un homenaje en la Universidad Mayor de San Andrés el mismo día 25 en el Consejo Universitario, en Huarina el día sábado en la mañana, porque allí nació la madre del mariscal Santa Cruz, doña Juana Basilia Calahumana, y en la alcaldía un homenaje el día de mañana, lunes, a las 10:30, habrá un acto especialísimo porque se trata del paceño más ilustre de la historia, y el gobierno nacional le va a hacer un homenaje en la plaza principal donde está el mausoleo del mariscal Santa Cruz. Por lo tanto, diría que en consideración a estos homenajes, el recordatorio es valioso. Pero todavía sigo cuestionándome por qué los bolivianos no aceptamos la figura señera de Andrés Santa Cruz como el boliviano más ilustre, el estadista más destacado, el hombre que más influyó en la política internacional en toda nuestra historia, no solamente en el ámbito geopolítico andino, sino en el destino de Chile, Perú y Bolivia. ¿Y por qué Bolivia es el único país que, a diferencia de otros, tiene próceres que yo respeto muchísimo, como el Libertador Bolívar o Antonio José de Sucre? Me refiero al periodo republicano, no voy a hablar del periodo prehispánico e indígena, que ha hecho un reconocimiento de nuestras figuras más importantes. Pero en el caso de Bolivia es el único que no hay un boliviano reconocido como el organizador y el más grande estadista, y creo que Santa Cruz lo fue. Santa Cruz fue el organizador de la estructura económica del país, el organizador de la lógica del proteccionismo que fomentara la industria boliviana, fue el estadista que establece toda la estructura legal de Bolivia a través de los códigos Santa Cruz, y es el único latinoamericano, fundamentalmente sudamericano, que puede llevar a cabo un sueño de integración panandina con la Confederación Perú-Boliviana. Todos esos elementos convierten a Santa Cruz en una figura Militarmente señera. también fue espectacular. Ahí Los tienes principales triunfos militares Iruya, de la historia Montenegro, boliviana son Yanacocha, Socabaya, Iruya, Montenegro, Las Rosas, el triunfo militar sobre Argentina. Bolivia tuvo una guerra con Argentina. Rosas, el dictador Rosas, le declara la guerra a Bolivia y Bolivia derrota militarmente a la Argentina. ¿Quién se acuerda de que Bolivia le ganó una guerra a la Argentina? Y en el caso de la Confederación Perú-Boliviana, las batallas de Yanacocha y Socabaya. Evidentemente, lamentablemente, el sueño crucista muere en 1839 en la derrota de Yungay que comentábamos hace un momento. Pero termino. Lo que a mí me parece incomprensible es que Bolivia no abra el espacio de reconocimiento y del lugar que merece el mariscal Santa Cruz, dada la dimensión de su figura. Así es.
Carlos Mesa y Evo Morales van a recordar una fecha siempre, el 17 de octubre, porque el 17 de octubre Carlos Mesa asume la presidencia y el 17 de octubre Evo Morales va a superar a Mariscal Santa Cruz en tiempo de permanencia en el cargo, ¿no? El 15 creo que es. No, el No, el 17. 17. El 17 El 16 empareja el tiempo porque Santa Cruz fue presidente durante 9 años, 8 meses y 24 días. Y eso ocurrirá el 16 de octubre. Efectivamente, el 17 de octubre el presidente Morales será, en términos de una presidencia continua, el presidente con más tiempo en el poder. Todavía el presidente Paz Estenssoro es el que más tiempo ha gobernado, 12 años y 6 meses, pero en 4 gobiernos discontinuos. Si el presidente Morales, y no hay razón para pensar que no, termina su mandato, habrá sido, en términos absolutos, el mandatario más longevo de la historia del país. Sin una nueva reelección, terminando este mandato. ¿Qué Tiempos fecha? interesantes, ¿eh? ¿Qué fecha la del Tiempos 17? interesantes que le toca vivir a uno. Supongo el presidente, entiendo que va a hacerle un homenaje a Santa Cruz también. Va a formar parte, entiendo que participa el ministro de Relaciones Exteriores, el presidente Morales, estará el bisnieto del mariscal Santa Cruz, estoy invitado yo para decir unas palabras de recordación de la figura histórica del mariscal delante del mausoleo que está en la catedral al lado del Palacio de Gobierno. Y está Clemencia va a estar... Clemencia Siles Santa Cruz va a estar como principal oradora en el acto del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz el día anterior. Ajá. Bien, el mariscal Santa Cruz, en todo caso, supongo que todos los paseños, todos los bolivianos deberían subirnos a este homenaje a el más grande estadista de Bolivia, y tienes razón, Carlos, es creo que al que no le estamos rindiendo el homenaje correspondiente. Fundador de la universidad, fundador del ejército, dice también su biografía, por lo menos en los biógrafos peruanos lo manejan así. Bueno, del ejército. Fue un grave problema el de la moneda feble también. No, sin duda. Una de las cosas que es clave para entender a cualquier personalidad. No estamos hablando de estatuas de bronce, no estamos hablando de seres perfectos. Santa Cruz fue un gran político, fue un gran estadista, cometió errores, tuvo grandeza y miseria. En términos económicos, la moneda feble fue un error histórico, pero si tú haces un balance, no hay debate alguno sobre la significación extraordinaria. Los códigos Santa Cruz, lo que decíamos del legislador. En ese contexto, lo importante es colocar a las personas en su dimensión humana. No hay cosa más terrible que mirar estatuas perfectas que no tienen ningún tipo de defectos, que son prácticamente dioses olímpicos. Eso es una tontería. A mí me gusta el recordar a la figura en toda su dimensión humana, porque si no, no tendría mérito alguno. Si fuera un dios, ¿para qué? Carlos, te agradezco mucho por tu diferencia con el Pentágono. No, por el contrario, Marcelo, a ustedes. Mary, a ustedes por habernos seguido, y al Observatorio de Medios de Comunicación y Opinión Pública de Bolivia, que nos ha subido este programa al YouTube. A ustedes por habernos seguido. Hasta el próximo domingo.